Hoy día corresponde ver la casación en la forma. Nos vamos a apoyar con lo que estudiamos en la apelación también para algunos aspectos. Ahí se van a ir dando cuenta. Ahí se van dando cuenta de lo que les quiero decir. Entramos con esto ya a los recursos más grandes ya, la casación en la forma y la casación en el fondo, que son los recursos que en el fondo persiguen la nulidad de una sentencia, que puede ser una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria, dependiendo del caso. Ya vamos a ir descubriendo eso. En todo caso, o de todas maneras, algo se vio ya en su momento cuando se conversó sobre las resoluciones judiciales, y ahí hicimos un comentario respecto a que las sentencias interlocutorias también podían ser susceptibles tanto de casación en la forma como en el fondo. Lo vamos a repetir ahora de todas maneras, no es algo nuevo. Y se divide la casación, que es sinónimo de nulidad, se divide en dos áreas. Una, que es con la que vamos a partir el estudio, que es la denominada casación en la forma, y la otra es la casación en el fondo. Como sus nombres lo indican, con la casación en la forma, lo que vamos a cuestionar, por decirlo de una forma, es el procedimiento. O sea, lo que se cuestiona es el procedimiento. Esa es la casación en la forma. Aspectos formales, tal como el nombre lo indica. En cambio, con la casación en el fondo, lo que ahí uno pone en tela de juicio es la ley. Alegar que se ha infringido la ley aplicable al juicio fue violada. Eso lo vamos a ver en todo caso cuando estemos con la casación en el fondo. No es tema que desarrolláramos todavía acá. Vamos a partir con la casación en la forma. Hay que estudiarla separada porque las dos casaciones son distintas. Son dos recursos distintos. Además, no es que haya un solo recurso que se divida en dos, pero que son dos recursos diferentes. Y vamos a comenzar con el concepto de casación en la forma. Concepto, no hay concepto legal, así que es un concepto netamente doctrinario. Y diremos al respecto, casación en la forma, que es el acto jurídico procesal de la parte agraviada, el acto jurídico procesal de la parte agraviada, destinado a obtener del superior jerárquico, la invalidación de una sentencia, que se ha dictado omitiéndose los requisitos legales, o por emanar de un procedimiento viciado, o por haberse omitido las formalidades que señala la ley. Eso entonces como concepto, un concepto doctrinario en este caso, de lo que es la casación. ¿Qué características tiene la casación? Sabemos ya que las características de los recursos hay que irlas recogiendo de las clasificaciones que hicimos en su momento, hace una o dos clases atrás. Podemos decir entonces, brevemente, que es un recurso extraordinario, lo hicimos notar en su momento. Vamos a hacer un comentario en esto. Es extraordinario porque, como lo veremos en un momento más, la casación en la forma tiene causales específicas. No es un recurso que proceda solamente invocando el agravio, como puede serlo la apelación o como puede ser la reposición. Uno dice, sufrí agravio y ya con eso ya tiene esos recursos ya encaminados. Acá, sin embargo, más allá de que tiene que haber un agravio, porque ese es el elemento unificador de los recursos, tiene que invocarse algunas de las causales que ya vamos a ver cuáles son, pero son causales que están
hasta cierto punto taxativamente señaladas por la ley. Eso de que sean taxativas o no queda abierto a discusión. Por ahí hay una que es la última, que se abre otro abanico más de posibilidades, pero a la larga, más allá de que estén en un solo artículo o estén en más de un artículo, igualmente se les considera como taxativas. Como segunda característica, es un recurso que persigue nulidad. O sea, y como está dicho ya, la finalidad de la casación en la forma es que la sentencia se invalide, o sea, anular la sentencia. Lo importante de comprender que se está buscando anular la sentencia es que, dependiendo de cuál sea la causal invocada y que sea la razón de la nulidad, se hará necesario que el tribunal dicte una nueva sentencia. A veces la sentencia se anula y no se dicta otra, pero a veces la sentencia se anula y surge la necesidad de dictar otra sentencia. ¿Cuándo se dicta nueva sentencia? Aclarémoslo de inmediato. Se va a dictar nueva sentencia, cuando la causal que se haya acogido en la casación sea alguna de las siguientes. Ultra petita, o bien se haya acogido la omisión de alguno de los requisitos de la sentencia definitiva, o se haya acogido la cosa juzgada, o bien se haya acogido el que la sentencia contiene decisiones contradictorias. En esos casos, se hará necesario entonces que se dicte por parte del Tribunal Superior Jerárquico, se dicte una nueva sentencia. Otra característica, una que siempre la confunden, la casación en la forma la conoce el superior jerárquico. Es decir, si bien es cierto, si uno hace un catastro estadístico, normalmente ese superior jerárquico es la Corte Suprema, no necesariamente tiene que ser la Corte Suprema. Puede que la casación en la forma uno la presente ante el tribunal de primera instancia, o sea, un juez de letras en lo civil, por ejemplo, y actúe para conocer el recurso la Corte de Apelaciones. Así que no necesariamente este recurso va a la Corte Suprema. La respuesta correcta es que el recurso es conocido por el superior jerárquico. El recurso se presenta ante el tribunal que dicta la resolución. O sea, en este sentido se asemeja bastante a la apelación. Uno presenta el recurso ante el tribunal que dicta la resolución para que lo conozca el superior jerárquico. Eso marca una diferencia con la casación en el fondo, según veremos, porque la casación en el fondo es así que es conocida por la Corte Suprema siempre, pero la casación en la forma es el superior jerárquico. Otra característica, y que va muy vinculada con la que acabamos de dar, la casación en la forma no constituye instancia. Independiente de que la conozca la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, eso no importa. La casación en la forma en sí misma no es instancia. ¿Por qué no es instancia? Lo hemos visto también previamente. Porque en la casación en la forma no se analizan hechos, sino que se analiza netamente lo jurídico. En el fondo, lo que se analiza en la casación en la forma es si acaso la causal que se ha invocado procede o no procede. El Tribunal Superior Jerárquico no va a empezar a analizar los hechos del juicio. Analizará solamente aquellos hechos que digan relación con la causal que se invoca. Si la causal que se invoca tiene que ver con alguna situación fáctica, eso los va a conocer. Pero que tome conocimiento de los hechos en general, no toma conocimiento de los hechos. Y es por esa razón que no se le considera instancia. Porque en una instancia, el tribunal que actúa en instancia tiene que evaluar tanto el hecho como el derecho. Acá eso no sucede. Acá la discusión es puramente jurídica,
como también lo es con mayor razón incluso en la casación en el fondo, y por lo tanto cuando la veamos nos daremos cuenta que la casación en el fondo tampoco constituye instancia. Otra característica de la cual vamos a hablar en un momento más, la casación en la forma, para ser intentada o para ser interpuesta, requiere ser previamente preparada. Previamente preparada. Esto de que sea previamente preparada implica, como lo veremos luego, que la parte que alega la casación en la forma, que está reclamando de un vicio formal del procedimiento, eso es lo que estamos discutiendo acá, estamos reclamando que el procedimiento tiene un vicio formal, tiene que haber reclamado el vicio en todos los momentos en que le haya sido posible durante el juicio. O sea, yo, por ejemplo, si voy a reclamar cosa juzgada como causal de casación en la forma, tuve que haber reclamado la cosa juzgada durante el juicio. Tuve que haberla opuesto como excepción perentoria, tuve que haberla alegado en todo momento en el que haya sido posible alegarla. Y si en su momento la alegué y me la rechazaron, tendré que haber intentado los recursos pertinentes en ese momento. O sea, yo lo alegué durante todo el juicio, pero como no me hicieron nunca caso, y al final se dictó sentencia, entonces la última herramienta que me queda para seguir insistiendo en lo mismo es la casación en la forma. Entonces, preparar el recurso implica eso, y después, como les digo, vamos a ver ese tema. Es agotar todas las herramientas jurídicas que tiene la parte agraviada para reclamar del vicio durante el juicio. Entonces queda como última herramienta, como última alternativa, queda intentar casación en la forma. Si uno no lo prepara, el recurso es derechamente denegado, justamente por falta de preparación. Se deniega y se deniega directamente por falta de preparación. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la persona que intenta el recurso? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la persona que intenta el recurso? Primero, el que intenta el recurso debe haber intervenido dentro del juicio en el que se dictó la resolución. Básicamente tiene que haber sido parte del juicio. Es decir, el recurso lo tienen, si es un procedimiento civil, por ejemplo, el recurso lo tienen tanto el demandante como el demandado. Incluso la doctrina ha señalado que lo podrían intentar también los terceros. Terceros que hayan participado en el juicio, terceros coadyuvantes, por ejemplo, también podrían intentar el recurso. En principio, sin embargo, son las partes. Segundo requisito que debe reunir la parte que lo intenta, la parte tiene que demostrar haber sufrido un agravio. Sabemos ya por lo que hemos visto que el agravio en el fondo es la diferencia entre lo que yo pido y lo que me concedieron. Eso es el agravio. Tercer requisito, se debe invocar algunas de las causales que taxativamente señala la ley. Ya vamos a ver cuáles son esas causales. Otro requisito, el agravio que se ha sufrido tiene que ser un agravio que se pueda reparar invalidando la sentencia. Tiene que tratarse de un agravio que sea susceptible de ser reparado invalidando la sentencia. Porque si aún invalidando la sentencia el agravio no se repara, no tiene sentido intentar la casación en el fondo. Así que la parte que intenta el recurso, junto con sostener, con alegar que ha sido víctima de agravio, debe demostrar que ese agravio es un agravio reparable y que se repara justamente invalidando la sentencia. Otro requisito, se debe intentar dentro de plazo. Ya vamos a referirnos ya cuál es el plazo para intentar. Se debe intentar la casación en la forma dentro de plazo. Y como último requisito, lo ya citado ya, el recurso se debe preparar.
debe haber antecedido la preparación del recurso. Y uno, cuando intenta el recurso en el escrito, señala justamente que el recurso está preparado y uno demuestra ahí que se intentaron las herramientas jurídicas que se tuvieron en su momento, que estas fueron desestimadas por el tribunal y que por ende uno llega ya a esta última circunstancia, que es intentar este recurso. Eviten hablar de última instancia, porque ya hemos dicho que la casación, ni la de forma ni la de fondo, constituye instancia real. Sigamos, tenemos entonces ya concepto de la casación en la forma, tenemos características de la casación en la forma, hemos visto los requisitos de procedencia. Veamos ahora respecto de qué resoluciones procede la casación en la forma. Respecto de qué resoluciones procede la casación en la forma. Vamos bien. Primero, sobre sentencias definitivas. De hecho, el recurso ha sido prácticamente creado para eso, para proceder respecto de sentencias definitivas. En segundo lugar, procede también respecto de aquellas sentencias interlocutorias de primer grado que han puesto término al juicio o que hicieron imposible su continuación. Sentencias interlocutorias de primer grado, recordemos que las de primer grado son las que resuelven incidentes, que le hayan puesto término al juicio o que hayan hecho imposible la continuación del juicio. En tercer lugar, procede también respecto de sentencias interlocutorias de segundo grado. También procedería respecto de sentencias interlocutorias de segundo grado, pero para que proceda respecto de ellas, de las de segundo grado, tienen que darse las siguientes características o requisitos. Primero, que dicha sentencia interlocutoria de segundo grado hubiese sido oportunamente apelada, y segundo requisito, que en segunda instancia, fueron apeladas, por eso hablo de segunda instancia, hubiesen sido falladas en segunda instancia, pero que en ese fallo de segunda instancia se haya incurrido en lo siguiente. Primero, que no haya habido emplazamiento válido, emplazamiento de segunda instancia, que ya lo vimos en la clase pasada en qué consistían, o bien que fueron resueltas en segunda instancia habiéndose omitido fijar fecha para la vista de la causa. Se omitió fijar fecha para la vista de la causa. Esto último, claro, siempre que se hubiesen pedido alegatos. O sea, dejamos a una parte sin poder alegar, porque la Corte resolvió la apelación y no puso la causa en tabla en definitiva. Y la parte que quería alegar no alegó nunca, porque nunca supo que la causa se dio. Esos son los dos escenarios en los que respecto de una sentencia interlocutoria de segundo grado procedería el recurso de casación en la forma. Tiene que tratarse de una sentencia interlocutoria de segundo grado que hubiese sido apelada y que en la apelación hubiese ocurrido alguna de las dos circunstancias que hemos descrito. O no hubo emplazamiento válido, o bien no se fijó fecha para la vista de la causa. Esas son las resoluciones que son susceptibles de casación en la forma. La sentencia definitiva, sentencia interlocutoria de primer grado que le ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, sentencia interlocutoria de segundo grado que haya sido apelada y que haya sucedido alguno de los dos fenómenos que hemos descrito. ¿Cuáles son las causales de procedencia de la casación en la forma? Hemos dicho ya que es un recurso extraordinario. Algunos autores sostienen que es un recurso de derecho estricto, queriendo decir con ello que la casación en la forma efectivamente solo va a proceder cuando se haya incurrido en alguna de las causales que señala la ley.
El artículo donde aparecen las causales de casación en la forma es el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. 768 del Código de Procedimiento Civil. Ahí están las causales de casación en la forma. Aquí la verdad es que van a tener que tomar el código y leerlas y aprendérselas. Aquí no hay forma de evitar esto. La casación en la forma se les va a preguntar como tema, pero también se pregunta aplicada. Entonces, frente a cualquier omisión durante la tramitación de un juicio que ustedes estén desarrollando, estén hablando del juicio ordinario, por ejemplo, y les digan, por ejemplo, se omitió la conciliación obligatoria, ¿qué haría usted? ¿Qué recurso cabe? Hay que saber que cabe la casación en la forma, pero saber por qué y saber ubicar dentro de las causales en qué causal me ampararía yo para alegar que al haberse omitido el llamado conciliación, yo podría estar reclamando casación en la forma. De todas maneras, repasemos rápidamente las causales. Vamos al 768. En el número 1 señala, casación en la forma, que la sentencia haya sido pronunciada por un tribunal incompetente, haya sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o por un tribunal no integrado conforme a la ley. El tribunal que dictó la sentencia es un tribunal incompetente o bien es un tribunal no integrado conforme a la ley. Esa incompetencia, que ahí se señala, puede ser tanto absoluta como relativa. Puede ser tanto la incompetencia absoluta como relativa. Justamente no olvidemos que el recurso hay que prepararlo. Por lo tanto, si yo sostengo que el tribunal es incompetente, tuve que haberlo reclamado en su momento, tuve que haber intentado la excepción dilatoria de incompetencia, me la rechazaron, sobre esa resolución que me la rechazó, tuve que haber intentado los recursos pertinentes, después la tuve que haber vuelto a reclamar como excepción perentoria, en fin, tuve que haber reclamado la incompetencia por todos lados, pero al final no me hicieron caso nunca. Bueno, ahora la alego como casación en la forma, entonces. Eso implica haber preparado el recurso. Que el tribunal no esté integrado conforme a la ley tiene que ver básicamente con los tribunales colegiados, y en el fondo lo que estamos reclamando es que el tribunal no contó con la cantidad de ministros o de jueces que debieron concurrir, por ejemplo, a la vista de la causa. Me conformaron, por ejemplo, la sala de la Corte de Apelaciones con un ministro y 2 abogados integrantes. No se puede, porque se acepta máximo un abogado integrante. O sea, el tribunal no estuvo constituido conforme a la ley. Ahí está la primera causal de casación en la forma. La segunda causal, estamos repasando el artículo 768, es haberse dictado la sentencia por un juez que se encontraba implicado o recusado. Por un juez que se encontraba implicado o recusado. La implicancia es de orden público, por lo tanto, la implicancia no es necesario que la hubiese alegado previamente. La implicancia operan de pleno derecho. No es necesario que una parte reclame la implicancia. El juez debió haberse él solo marginado. La recusación habría que haberla alegado, porque la recusación es de orden privado. Entonces, si yo quiero alegar que el juez se encontraba recusado, la parte tendría que haberlo recusado en su momento. Sin embargo, a pesar de ello, el juez recusado y todo, igual participó en la sentencia. Si el tribunal fuese colegiado, no tienen que estar todos implicados, todos recusados, porque haya estado implicado o recusado uno cualquiera, pero igual hubiese participado en el fallo, se estaría configurando esta causal de casación en la forma. Tercera causal de casación en la forma, la sentencia dictada por un tribunal colegiado con vicios en el acuerdo o vicios en la decisión, con vicios en el acuerdo o vicios en la decisión. Esto, en el fondo, la doctrina, esta causal, la doctrina ha dicho que aquí hay 4 situaciones distintas que se podrían dar dentro de esta causal. O sea, uno la puede descomponer en 4 situaciones. La primera es que la sentencia fue dictada con un número inferior de votos a los necesarios.
La sentencia fue dictada con un número de votos inferior a los necesarios. Por ejemplo, en un tribunal conformado por 3 jueces, la sentencia salió con 2 votos disidentes. No puede ser. ¿Cómo van a ser 2 jueces los que estaban en contra si son 3? Eso quiere decir que la mayoría entonces no es la que primó al final. O sea, la sentencia fue dictada con una menor cantidad de los votos necesarios para que fuese dictada. La segunda realidad que se podría dar aquí es que la sentencia hubiese sido dictada por menos de los jueces necesarios. Nuevamente pensemos en una sala de la Corte de Apelaciones conformada por 3 integrantes y en la sentencia aparecen 2 nomás. Y uno dice, bueno, ¿y el tercero? Independiente que el tercero hubiese estado a favor o en contra, lo cual no habría cambiado el resultado del juicio, igual tiene que participar o tiene que concurrir también en la sentencia. Tercera situación que se podría dar dentro de esta misma causal, esto lo conversamos creo en algún momento, que la sentencia sea dictada por jueces distintos a los que estuvieron en la vista de la causa. O sea, a la vista de la causa concurrió Pedro, Juan y Diego, y la sentencia aparece dictada por Pedro, Juan y María. Por ende, la sentencia tiene la intervención de un juez que no estuvo presente en la vista de la causa. Y en cuarto lugar, lo inverso, es decir, en la sentencia no aparecen los jueces que sí estuvieron en la vista de la causa. Los jueces que estuvieron durante la vista de la causa no aparecen en la sentencia. No es cuestión de que aparezcan otros que no hayan estado, sino que faltan los que estuvieron durante la vista. La anterior y esta se diferencian por eso. En la anterior uno lo que discute es, la sentencia tiene jueces que no estuvieron en la vista, y acá en la última lo que estamos discutiendo es que en la vista hubo jueces que no están en la sentencia. Esas son las situaciones que se podrían dar al amparo de esta causa. La cuarta causal de casación en la forma es aquella sentencia en la que ha habido ultra petita o bien extra petita. Ultra petita o extra petita. Ultra petita significa que el juez ha concedido más de lo que las partes pidieron. Eso es la ultra petita. El juez concedió más de lo que las partes pidieron. Un ejemplo muy simple, el demandante pedía una indemnización por 100 millones y el juez le concedió una indemnización por 150 millones. O sea, el juez le dio más de lo que estaba pidiendo. Eso se llama ultra petita. La extra petita, en cambio, que también es causal de casación en la forma, ocurre cuando el juez falla sobre asuntos que nadie le pidió que fallara. O sea, el juez se salió de la controversia y terminó decidiendo sobre puntos que no fueron sometidos a su decisión. O sea, en el fondo, el juez está otorgando cosas que nadie le pidió. Por ejemplo, en un juicio de arriendo, las partes están discutiendo por a quién le corresponde pagar la reparación de la losa térmica. El arrendatario dice que lo paga el arrendador dice que lo paga el arrendatario. Y resulta que el juez cuando resuelve que lo debe pagar el arrendatario y además señala que este último tendrá un plazo de 30 días para abandonar el inmueble. Y uno dice, bueno, ¿y eso último de dónde salió? Si nadie le estaba pidiendo al juez que determinara el término del arriendo, ni mucho menos. Eso se llama extra petita. Cabe destacar, esto lo hemos comentado también, que no se puede alegar ultra petita ni extra petita cuando el juez decide de oficio aquellas cuestiones que la ley le permite resolver de oficio. No olviden que hay ciertas materias, no son muchas, en las que el juez se puede pronunciar de oficio. Por ejemplo, declarar la nulidad absoluta. Si el juez actúa de oficio dentro de los márgenes en los que la ley se lo permite, no se puede alegar ahí ultra petita o extra petita. Resulta que el juez, manteniendo el ejemplo, al revisar ese contrato de arriendo, se percata que hay un vicio de nulidad absoluta que aparece de manifiesto en el contrato,
El juez declara la nulidad absoluta del arriendo y las partes no pueden empezar a reclamar, oiga, no le pedimos que declarara la nulidad, ¿sí? El asunto que le pedíamos era otro. El juez ahí tiene, no olviden que la ley es clara, el juez puede y debe, dice, declarar la nulidad de oficio cuando sean ciertos requisitos, entre ellos que el vicio aparezca manifiesto en el acto o contrato. Quinta causal de casación en la forma: la sentencia definitiva en que se omitieron los requisitos del artículo 170. Se han omitido los requisitos del artículo 170. Ya vimos cuáles son los requisitos del artículo 170. En todo caso, tienen que ser, no lo olviden, omisiones que provoquen un agravio. Si ustedes me dicen, por ejemplo, que en la sentencia al juez se le olvidó colocar la comuna en la que vive el demandante, bueno, eso no afecta a nadie. Tienen que ser omisiones que supongan que en el fondo el fallo es susceptible de anularse porque una parte realmente sufre, en virtud de ello, sufre un agravio que se corrige modificando la sentencia. ¿Qué vamos a cambiar de la sentencia si anulamos la sentencia para agregar la comuna? No cambiamos en nada el fallo, entonces no tiene sentido intentarle. Cuidado con esto, porque en algunas universidades, en el cedulario, aparece, por ejemplo, que los requisitos de la sentencia no se tienen que estudiar, pero sin embargo aparecen las causales de casación en la forma, que si hay que estudiarlas, ya aparece esto. Entonces, por este motivo, por esta vía, la casación en la forma implica que los requisitos de la sentencia hay que saberlos igual. ¿Ya? Así que tomen el 170 y lo leen, por lo menos apréndanselo. Los vimos, son 6 requisitos, tampoco es tanto. En su momento los vimos y los dividimos entre lo que era lo expositivo, lo resolutivo, lo considerativo. Sexta causal de casación en la forma: haberse dictado una sentencia pasando por sobre otra que tenga autoridad de cosa juzgada. Haberse dictado la sentencia pasando por sobre otra que tenga autoridad de cosa juzgada. No olviden que hay que preparar el recurso, entonces la cosa juzgada tuvimos que haberla alegado durante el juicio también. Y no nos hicieron caso. Bueno, y ahora decimos ya, la última oportunidad es esta. Séptima causal: que la sentencia contiene decisiones contradictorias. Contiene decisiones contradictorias. Es decir, que la sentencia ordena cuestiones que son contrarias al punto tal que son incompatibles. Si uno toma la sentencia y dice ¿cómo cumplo esto y cumplo lo otro? Cuando resulta que una decisión del tribunal dice blanco, la otra dice negro. En una decisión el tribunal dice se ordena al demandado a cavar un pozo de 20 metros. Y otra decisión del tribunal dice el demandado queda libre de cavar el pozo. Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque son decisiones contradictorias. La A se opone completamente a la C. Otra causal, la octava: que la sentencia ha sido dictada en virtud de un recurso de apelación, encontrándose la apelación desistida, desierta o prescrita. La apelación estaba desistida, estaba desierta o estaba prescrita, y sin embargo, a pesar de ello, se dictó sentencia en virtud de esa apelación. Esa sentencia ha incurrido en un vicio, puesto que si la apelación estaba desierta o desistida o prescrita, esa apelación debió llegar hasta ahí nada más. Y sin embargo, la Corte de Apelaciones igual dictó sentencia. Bien, la última causal de casación en la forma, que no es la última, pero es la última que aparece en el artículo y que nos revela que esto no es taxativo, nos dice sentencia que ha sido dictada en un proceso en el que se han omitido trámites esenciales. Sentencia que ha sido dictada en un proceso en el que se han omitido trámites esenciales. Pero ¿cuáles trámites son los trámites esenciales?
El 768, que es el artículo que estamos analizando, no lo señala, pero sí lo señala el Código de Procedimiento Civil en otro artículo, que es el artículo 795. 795. Y por lo tanto, este artículo 768 va en íntima relación con el artículo 795. Por lo tanto, podemos decir que el 795 agrega más causales de casación en la forma que en el fondo se aferran a la novena causal, que es haber omitido los trámites esenciales. ¿Cuáles son los trámites esenciales? Y por ende, ¿cuáles son aquellos que si se llegan a omitir nos provocan que pueda declararse casación en la forma? Vamos bien, hay que distinguir entre trámites esenciales de primera instancia y trámites esenciales de segunda instancia. Primera instancia. Lo vamos a ir mencionando, se supone que ya lo hemos estudiado, así que los debieran conocer. El emplazamiento. Estamos en primera instancia. El emplazamiento. Segundo, el llamado a conciliación. Y ahí está entonces por qué el llamado a conciliación constituiría causal de casación en la forma. Tercero, recibir la causa a prueba. Cuarto, la práctica de las diligencias probatorias que hubiesen sido solicitadas. Una parte pidió pruebas y el tribunal no las ordenó. Eso implica haberse omitido un trámite esencial. Quinto, que los instrumentos no se hayan agregado a juicio de la forma legal. Esto lo vamos a ver cuando estemos en los medios de prueba, pero para hacer un comentario sobre esto. ¿Cómo se acompañan los instrumentos públicos en juicio? Se acompañan con citación. Los públicos con citación, no hay otra forma. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el tribunal tuvo por acompañado un instrumento público sin acompañarlo con citación. Y sin embargo, cuando dictó sentencia, tomó en cuenta ese instrumento público. No puede hacerlo, porque si el instrumento no quedó acompañado con citación, el tribunal no lo puede tomar en cuenta, se tiene por no presentado. Y si el tribunal lo tomó en cuenta, se omitió por ende un trámite esencial, ya habría casación en la forma. Otro trámite esencial: citar a las partes para que concurran a las diligencias probatorias cuando esto corresponda. Citar a las partes para que concurran a las diligencias probatorias cuando esto corresponda. Por ejemplo, las partes tienen derecho a concurrir a la inspección personal del tribunal. Y si va a practicarse entonces inspección personal del tribunal, hay que citar a las partes. Que no vayan no importa, pero hay que citarlas. Si no se les citó y se llevó adelante la inspección personal del tribunal, se ha omitido un trámite esencial. Y si eso influyó en la sentencia, hay entonces una causal de casación en la forma. Y por último, el último trámite esencial de primera instancia: citar a las partes a oír sentencia. La citación para oír sentencia. Estos son los trámites esenciales en primera instancia. ¿Cuáles son los trámites esenciales en segunda instancia? Vamos bien. El emplazamiento. Sabemos que en segunda instancia hay emplazamiento también y por lo tanto vuelve a aparecer como trámite esencial. Segundo trámite esencial en segunda instancia: agregación de los instrumentos presentados en segunda instancia como legalmente correspondan. Lo mismo que en primera instancia, o sea, que los documentos queden agregados de la forma como legalmente deben estar agregados. Tercero, otro trámite esencial: la vista de la causa. Cuarto, la fijación de la causa en tabla. Y quinto,
recibir la causa a prueba cuando esto corresponda. Conversamos que el tribunal de alzada podía recibir la causa a prueba y tiene que fijar puntos de prueba y todo lo propio de una resolución que recibe la causa a prueba. Si eso ocurre, eso es un trámite judicial. Estas son entonces las causales de casación en la forma. Sigamos. Plazo para intentar el recurso de casación en la forma. Vamos bien. Primero, respecto a la sentencia definitiva de primera instancia, el plazo es el mismo plazo que para apelar, es decir, 10 días, que se cuentan desde la notificación. No olviden que la sentencia de primera instancia, la definitiva, se notifica. ¿Cómo se notifica la sentencia definitiva de primera instancia? Por cédula. Entonces de ahí se cuentan los 10 días. Hay que aclarar que esa casación en la forma, como la vamos a intentar dentro del plazo que existe para apelar, hay que intentarla en subsidio de la apelación, porque también tenemos que apelar. No olviden que al preparar el recurso hay que agotar todos los caminos. Entonces yo no puedo llegar a intentar la casación en la forma directamente, tengo que haber apelado. Apelo y en subsidio, casación en la forma. Esto es la sentencia definitiva de primera instancia. Sentencias interlocutorias de primera instancia. Sentencias interlocutorias de primera instancia. También se debe intentar la casación en la forma dentro del plazo para apelar. También se debe intentar dentro del plazo para apelar. ¿Cuánto es eso? 5 días. No olviden que las sentencias interlocutorias se apelan en 5 días. También debe intentarse, por lo tanto, aquí la casación en la forma en subsidio de la apelación. Se intentan en conjunto. En lo principal iría la apelación y en subsidio iría la casación en la forma. Número 3. Sentencias definitivas de segunda instancia o de única instancia. O sea, acá la apelación no cabe. Sentencias definitivas de segunda instancia o de única instancia. Aquí la casación en la forma se intenta dentro del plazo de 15 días, contados desde su notificación. 15 días contados desde la notificación. Por último, esto no es tan importante en realidad, pero por último, para completar, en las sentencias dictadas en juicios de mínima cuantía, en las sentencias que se dictan en juicios de mínima cuantía, ahí el plazo de casación en la forma es 5 días. Esto último ya usualmente uno en el examen ya no lo dice, ya no llega hasta ahí, pero para tenerlo en el cuadro, ya que están haciendo la materia, 5 días, sentencias en juicios de mínima cuantía. ¿Acá también es con apelación en subsidio? No, ahí no. La mínima cuantía no procede a apelación. Bien. ¿Cómo es el procedimiento? Tramitemos entonces la casación en la forma. ¿Cómo es el procedimiento de la casación en la forma? Entre paréntesis, ayer les dejé el video del recurso de hecho, que lógicamente no lo vamos a ver en clase, entonces fueron creo que 10 minutos, una cosa así. Así que ahí para que lo tengan, ¿ya? Vamos bien. ¿Cómo se tramita la casación en la forma? Vamos a distinguir entre la tramitación que se efectúa ante el tribunal acuo, la tramitación hecha en el tribunal acuo, y la tramitación hecha ante el tribunal ad quem o ad quem. Eviten, por favor, llamarlos de primera instancia y de segunda instancia, porque acá no hay instancias. Esta es una casación. En la apelación está bien, ahí uno puede hablar de tramitación en primera instancia y en segunda instancia, y lo hicimos en esos términos. Pero acá no caigan en eso, porque no es instancia, ¿ya? Acuo y ad quem. El acuo
puede ser un juez de letras o puede también ser la Corte de Apelaciones. Es el tribunal, entre comillas, inferior. Si estamos mirando el recurso, el tribunal acuo es el tribunal inferior. El tribunal ad quem o ad quem, que es el tribunal superior, podría ser la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Aquí en esto no hay mucho misterio. Si la resolución la dictó un juez de letras, el tribunal superior es la Corte de Apelaciones. Si la sentencia la dictó la Corte de Apelaciones, el tribunal superior es la Corte Suprema. Por eso decíamos en su momento que el recurso de casación en la forma lo conoce el superior jerárquico. No necesariamente tiene que ser ese superior jerárquico, la Corte Suprema. Vamos entonces a ver cómo es el procedimiento, pero vamos a hacer un break acá para luego ver en limpio, digamos, completo, lo que es el procedimiento de casación en la forma.